ella una señal, ¿sale? Para trabajar y en este caso filtrarla. ¿Me permito poner la presentación? De esto de filtros ya lo platicamos, en pocas palabras, digitales porque se hace dentro de un hardware. Digital puede ser un hardware que puede ser una PC, puede ser una Raspberry, puede ser lo que sea, un DSP, un FPGA, un Arduino, todo lo que sea, donde se puede implementar un filtro, ¿sale? Y en este caso simplemente pues es dejar pasar o eliminar cierta información que yo no requiero. Ok, esto está bastante interesante. Los 4 tipos de filtros que vamos a ver nosotros son los que pueden observar ahí, que son filtros pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechazabanda. Sin embargo, todo mundo tiene una perspectiva completamente distinta. ¿A qué me refiero? ¿De qué tanto es bajo? ¿Cuáles son las frecuencias bajas para alguien? ¿Y qué tanto son las frecuencias altas para alguien? Entonces, para evitarnos ese problema y que todos estemos en la misma sintonía, vamos a ocupar nomenclaturas, ¿sale? Y en ese caso, me voy a permitir poner un dibujito de un filtro pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechazabanda, para que vean exactamente qué es lo que deja pasar y qué es lo que elimina, ¿sale? Y no tomando en cuenta valores numéricos de frecuencias, sino nomenclaturas en este caso, de acuerdo a una frecuencia de corte asignada completamente por el usuario, ¿sale? Entonces empezamos un filtro pasabajas, lo pongo aquí, 0. Todos los filtros y todas las técnicas de procesamiento, si ustedes deben recordar que van de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2, todo se diseña en este rango, ¿vale? Deben de recordarlo y eso lo vimos también en la transformada de Fourier porque este es el rango analizable de una señal. Entonces va de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. FC lo único que indica es la frecuencia de corte, que es asignada completamente por el usuario, ¿sale? Ahorita voy a poner los 4 dibujos y ahorita platicamos sobre de estas variables y qué es lo que me representan, dónde voy a dejar pasar información y dónde voy a eliminar. Entonces, por aquí voy a poner el altas. También es muy importante mencionarles que lo vamos a ver de una manera idealista, ¿vale? Esto no es un filtro real. Después les voy a dar las características del filtro real, pero es para darnos una idea de lo que están haciendo estos filtros, ¿vale? Entonces, filtro pasabanda. Paso número 1, así mira. Y después el puntito arriba, ¿verdad? Llamada tilde. Paso número 1, círculo. Tilde. Un columpio de pompas. Columpio y luego va con una salita. Columpio de pompas. En esencia, estas imágenes que ustedes pueden observar a través del pizarrón representan gráficamente el comportamiento de un filtro pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechazabanda, ¿sale? Si ustedes se fijan tanto en el pasabajas como el pasaaltas, solamente se requiere una frecuencia de corte, pero para lo que es el pasabanda y rechazabanda, se necesitan 2 frecuencias de corte, donde la frecuencia de corte número 1 debe de ser menor a la frecuencia de corte número 2, ¿sale? Para que lo tomen mucho en cuenta esa parte. Ahora, en este caso, si lo vemos de esta parte, que es la parte horizontal, es la parte de frecuencia. Por ahí su compañera Erika nos decía que los filtros digitales, en este particular caso, dentro de la computadora, se diseñan en el dominio de la frecuencia. La parte horizontal es frecuencia y la parte vertical es la amplitud.
Quiere decir cuánto voy a afectar. Este punto donde ustedes observan que está el 0, que está aquí, es donde no le voy a afectar absolutamente nada a la señal. Mientras más caiga esto, más afección le voy a hacer. No es una afección, lo que voy a hacer es aminorarla, atenuarla o eliminarla, si lo quieren ver desde ese punto de vista. ¿Sale? Entonces, para filtros pasabajas, nosotros tenemos dos regiones. Una región que va de 0 a la frecuencia de corte y otra región de la frecuencia de corte a la frecuencia de muestreo sobre 2. La pregunta para ustedes es, la primera región, ¿qué le va a hacer a la señal? Es decir, ¿la va a dejar pasar o la va a eliminar? ¿Qué piensan ustedes de esta región de 0 a la frecuencia de corte en un filtro pasabajas? ¿Qué es lo que sucede de 0 a la frecuencia de corte? ¿Pasa o se elimina? ¿Pasa? Pasa, es correcto. Pasa. Y aquí nada más por conveniencia le voy a poner un 1. Eso indica que va a pasar. Ahora tenemos la otra región, frecuencia de corte a frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Qué le va a pasar a la información? ¿Pasa o se elimina? ¿Se elimina? Es correcto. Se elimina, es correcto. Si ustedes se fijan aquí, ya con eso no nos complicamos la vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Iris puede decir que frecuencias entre 0 y 1000 Hz pueden ser bajas para ella, pero a lo mejor para Paola puede decir, no, eso está muy elevado. A lo mejor frecuencias bajas es de 0 a 10 Hz, pero cada quien tiene una perspectiva completamente distinta. Entonces, con esto no nos metemos en problemas y sabemos que de 0 a la frecuencia de corte es lo que va a dejar pasar y eso se considera la frecuencia baja para este filtro. ¿Sale? Ya no nos metemos en problemas. Ahora, para el filtro pasa alta sucede exactamente lo mismo que el pasa bajas. Tenemos dos regiones, una que va de 0 a la frecuencia de corte y una que va de frecuencia de corte a frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Qué pasa en la primera región, jóvenes, en un filtro pasa altas? De 0 a la frecuencia de corte. ¿Pasa o se elimina? Se elimina. Es correcto, se elimina. Y de frecuencia de corte a frecuencia de muestreo sobre 2. Pasa. Pasa, es correcto. Ahora, tenemos un filtro pasabandas que es generado a través de dos frecuencias de corte, donde les comento, la frecuencia de corte 1 debe de ser menor a la frecuencia de corte 2, también para cuando lo programemos, para que tengan mucho cuidado, ¿sale? En este caso, no se ve el pizarrón, ¿ah? No, perdón. Espérenme tantito. Sí, no se preocupen, gracias. ¿Listo? ¿Ya está? Ok. Aquí, en lugar de tener dos regiones, vamos a tener tres regiones. Una que va de 0 a la frecuencia de corte 1, otra de frecuencia de corte 1 a frecuencia de corte 2, y finalmente de frecuencia de corte 2 a frecuencia de muestreo sobre 2. La primera región, ¿qué hace, jóvenes? Elimina, pasa, ¿qué pasa? Se elimina. Elimina, es correcto. Ahora, entre las frecuencias de corte que yo o que ustedes pusieron, ¿qué es lo que pasaría? ¿Se elimina, pasa? Pasa. Pasa, es correcto. En un filtro pasabandas, entre lo que ustedes o que el programador puso entre las frecuencias de corte es lo que va a pasar. Lo demás alrededor de ella se va a eliminar. Por consiguiente, frecuencia de corte 2 a frecuencia de muestreo sobre 2 se va a eliminar. ¿Sale? Lo único que ustedes pongan entre frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2 es lo que se va a eliminar. Ahora, el rechazabanda es lo contrario al pasabanda. ¿Sale? Vuelvo a poner dos frecuencias de corte. Sin embargo, vamos a checar las tres regiones que nosotros tenemos. Una que va de 0 a frecuencia de corte 1, una de frecuencia de corte 1 a frecuencia de corte 2 y una de frecuencia de corte 2 a frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Qué pasa en la primera región? Pasa. Pasa. En la del medio, que es de frecuencia de corte 1 a la 2. Se elimina. Se Suprime, es correcto. Y finalmente en la última, ¿qué pasa? Pasa. Pasa, es correcto. Ahora es el inverso. Ustedes generan un rango de frecuencias con sus frecuencias de corte, pero ahora para que se eliminen y que el resto
pasa, ¿sale? Entonces, estos son en esencia los 4 tipos de filtros digitales, ¿sale? Y en esencia esto es como trabajan. Ya sabemos qué región deja pasar y qué región elimina, ¿ok? Ahora, esto es completamente, les digo, en esencia, porque un filtro no existe de esta manera, es decir, nosotros le estamos diciendo que exactamente donde está la frecuencia de corte va a haber una transición al punto de que ya no voy a dejar pasar información lateralmente, ¿sale? Sin embargo, en la vida real ustedes deben de saber que existen realmente 3 bandas en cada uno de estos 3 filtros, pero ahorita las vemos. Ahorita, antes de pasar a eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde nosotros vamos a simular que tenemos tantas frecuencias y que yo quiero extraer cierta frecuencia. ¿A qué me refiero? Para que se entienda más, ¿puedo ya borrar esto o les doy tiempo para que lo copien? Ya, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a borrar. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio que les menciono. ¿Con qué objeto? Para saber perfectamente ustedes dónde colocan su frecuencia de corte. Recuerden, ahorita la frecuencia de corte que ustedes van a poner no me interesa que sea la más óptima, sino que por lo menos sea capaz de eliminar o dejar pasar cierta información que vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo una señal que tiene 4 frecuencias. Una de 10, una de 20, una de 30 y una de 40. No la vamos a hacer. Vamos a pensar que nosotros tenemos esa señal o esas frecuencias en una señal. En el inciso A, yo quiero que dejen pasar solamente la frecuencia de 10 Hz y que se elimine la de 20, 30 y 40. La pregunta sería, ¿qué tipo de filtro ocupan y qué frecuencia de corte pondrían para que solamente se dejara pasar la de 10 y que las de 20, 30 y 40 se eliminaran? Ahorita es un ejercicio para observar que saben ocupar los tipos de filtros y las frecuencias de corte. No hay ruido, no hay nada. Simplemente es para saber si están entendiendo la parte de qué filtro podría ocupar para dejar pasar en el inciso A la de 10. En el inciso B, la de 20. En el inciso C, la de 30. En el inciso D, la de 40. En el inciso E, 10 y 20. En el inciso F, 10, 30. En el inciso G, o sea, de E, F, G, la de 10 y 40. En el inciso H, 20, 30. H, I. Y finalmente, 10, 40, ya lo tengo. 30, 40. ¿Qué filtros ocuparían? Aquí es una cuestión importante. Se puede ocupar más de un filtro, ¿sale? Hay veces que una operación o un filtrado no se puede realizar de una sola tirada con un solo filtro. Necesitan encadenar varios filtros. Se pueden ocupar 2 filtros y al final el resultado sumarse, o en este caso 3, 4, los que ustedes necesiten. Sin embargo, aquí los ejercicios máximos están ocupando 2 filtros si son necesarios. ¿Se entiende, jóvenes, lo que estoy tratando de buscar? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, por favor, esto es lo que quiero que trabajen ahorita, y lo que voy a estar buscando es que me digan el tipo de filtro que ocupan y la frecuencia de corte que estarían ocupando, ¿sale? Esto con el objeto de observar que dominan bien la parte de frecuencia de corte. A lo mejor no es el valor más óptimo. Después en las siguientes clases nos vamos a dedicar a saber cuál es el valor más óptimo de poner de frecuencia de corte ante cierta frecuencia que yo quiero dejar pasar o eliminar, ¿sale? Pero ahorita, por favor, es esto. Porfa, hágale un copiado de imagen a lo que es la pantalla del pizarrón, ya que voy a ocupar tantito el teléfono y en lo que ustedes están trabajando, necesito realizar una llamada rápida, ¿sale? Entonces, por favor, háganle una copia de fotografía en la pantalla aquí del pizarrón, y cualquier cosa quedo aquí al pendiente, jóvenes, ¿sale? Unos 5, 10 minutos, por favor, para terminar esta parte. Realmente es muy sencillo, pero bueno, es para practicar. Cualquier duda estoy al pendiente. Gracias, profe. Gracias.